Bueno, pues buenos días, Emchis. Aquí estamos una vez más, en una entrevista más, en el 10º día ya de la FIL, último día. Tengo el honor ahora de presentar al autor Hugo Mestizo con su título Espera, nada espera, que ahora está acompañándonos aquí en nuestro stand M14 en la FIL Guadalajara 2023. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí contento de aplauso para Hugo. estar participando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, a sacar el provecho al último día, a la última jornada de la FIL, ¿no? Sí, claro, Hugo. Pues bueno, vienes, nos visitas. Supongo que ya te has dado la vuelta aquí por varios espacios aquí en la FIL, pero ahora te toca venir a hablarnos un poquito de tu libro, de Espera, nada espera, que me parece que tiene un título muy interesante. ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que nada espera? Me intriga, o sea, espera, nada espera. O sea, ¿qué es eso? Nada espera. Bueno, sí, justamente una de las propuestas que pretendo hacer a través de este libro es justamente desde el título, que como bien apuntabas, trata como que de ahí de abrir la brecha a la reflexión. Y lo que pretendo sobre todo es pues, enmarcar ahí una pausa en medio de pues, toda esta vorágine en la que constantemente nos estamos enfrentando, con el fin de reordenar un poco ahí nuestra lista de prioridades, levantar ahí el tapete del automatismo donde están ocultas las cosas verdaderamente esenciales. Justamente con motivo de mi viaje para participar acá con ustedes en la FIL Guadalajara, pues salía del caos de la Ciudad de México para venir a encontrarme con otro caos aquí de la ciudad de Guadalajara, que cada vez se parece más al de la capital. Y pues invariablemente que me quedé pensando acerca de eso, ¿no? De cómo vivimos tiempos verdaderamente caóticos, donde poquísimos, si no es que ningún ámbito de nuestra vida se salva, y eso pues nos obliga a que necesariamente, incluso hasta por instinto de supervivencia, nos veamos en la necesidad de hacer una pausa, ¿no? de hacer un breve espacio a este dinamismo que no pocas veces nos embebe. Y bueno, por ahí va un poco el título, ¿no? Es una invitación a hacer una pausa para voltear la mirada hacia lo que por evidente y por obvio a veces pasamos por alto y pues recalcular un poco la ruta, ¿no? El tratar de pues darle un significado propio a este rotundo significado, falta de significado que nos rodea. Entonces va un poco por ahí y trato pues de aterrizarlo, desarrollarlo y ojalá inyectarlo pues en la mente de los lectores a través de 13 cuentos cortos, cuyo solo número, por cierto, el 13, que es asociado por muchos ahí con la mala fortuna, con la desgracia, pues ya anticipa un poco de qué va este universo literario que traté de crear aquí, ¿no? Que es una especie de textos un tanto cruentos que pues nos enfrentan a una especie de desierto ideológico donde lo que yo pretendo es que cada uno tome el partido y le ponga pues la característica que mejor le convenga. Entonces, ese espera nada espera es justo esa invitación a hacer una pausa, a revalorar nuestras circunstancias y ojalá el dotar de significado a este día a día que a veces, como he dicho, es caótico y por lo tanto pues conducido a veces nada más por el hábito, por la rutina. Sí, como bien mencionas, creo que sí estamos envueltos en una cultura como aceleracionista, ¿no? Comenzamos un proceso pero lo tenemos que terminar ya, mañana.
compras un objeto y lo más rápido que pueda destruirse para que adquieras otro, y las ideas y conceptos también van muriendo, ¿no? O sea, poco así es como, hoy se piensa esto, mañana ya es otra cosa, ¿no? Ya, y lo podemos ver en muchos tipos de pensamiento, muchos tipos de actuar. Hoy tengo una personalidad, mañana tengo otra, y cómo nos va quitando ahora sí que pues sí, el capitalismo voraz, ¿no? Que nos hace no darnos tiempo para detenernos tantito a pensar qué es lo que realmente y por qué pensamos esto que pensamos, por qué hacemos esto que hacemos, si realmente lo estamos haciendo porque queremos o porque pues ahí está preestablecido, ¿no? Ahí en nuestro software. No sé cómo si por ahí va esta propuesta. Sí, pero lo dices muy atinadamente, porque de hecho la principal intención que subyace de este esfuerzo de haber arrastrado por tantos meses la pluma va pues por ahí, ¿no? De tratar de ofrecer pues una modesta herramienta y un modesto punto de apoyo que permita sobre todo pues el despertar esos dos músculos que son imprescindibles y en los que descansa pues todo progreso, toda ascensión, tanto en lo individual como en lo colectivo. Me refiero desde luego pues por un lado a la crítica y en consecuencia a la creatividad, ¿no? Entonces esta especie de sacudida que yo pretendo hacer en el lector tiene ese trasfondo, ¿no? En tratar de no solo llamar la atención en lo que yo estimo que es capital, sino también el proponer que, pues, si invariablemente nos vamos a topar con una carencia de significado, pues entonces asignémosle el que mejor convenga. Va muy al estilo de lo que hacía Albert Camus, por ejemplo, con el mito de Sísifo, quien luego de habernos enfrentado a este absurdo existencial que él le llamaba, al final hace un pequeño guiño, un pequeño gesto y nos dice, bueno, pues si verdaderamente estamos en un rotundo sinsentido y cual Sísifo estamos condenados a estar cargando una piedra enorme, aparentemente sin ningún sentido, pues por lo menos imaginémonos, dice el propio Camus, pues a un Sísifo sonriente, a un Sísifo que le saque la vuelta a la adversidad, a la vicisitud, y es un poco de lo que yo quiero hacer con estos 13 cuentos, que el lector se dé cuenta que en efecto la realidad es una enorme página en blanco, pero que no lo debe llevar al derrotismo, sino todo lo contrario, ¿no? A esbozar esa sonrisa de Sísifo, a sacarle pues, el mejor provecho a nuestros días, porque verdaderamente un poco de lo que hablábamos acerca de este caos, de esta vida crítica que cada vez se hace más pues profunda en muchos ámbitos que a veces no debería de serlo, necesita pues un golpeteo, ¿no? Una especie como de acicate, y pues ojalá que se cumpla con este cometido. No, sí me parece interesante, y esta similitud, esa analogía que haces ahí con Sísifo, y esta percepción de decir, sí, pero hacerlo un Sísifo sonriente, ¿no? Esa parte, eso es como, creo que es muy bello, y me genera intriga. Me gustaría preguntarte, al mismo tiempo también yo soy abogado y me intriga pensar, bueno, más bien preguntarte, que me respondas, ¿cómo tratas de que no se impregne un escrito que estás tratando de hacer como relatos, cuentos, pero el lenguaje jurídico, cuando va de esta parte técnica de escribir, a veces tan técnico como pues se nos educa, y después ya decir, oye, no, pero aquí voy a escribir, y que seguramente va empapado un poco, ¿no? Va a decir, ok, ahí puedes encontrar alguna cosita, pero no tanto. ¿Cómo te debates? O si dentro de tu tallereo estás así y dices, no, creo que aquí sí me pasé, creo que mejor voy a tratar de hacerlo de una forma, con una escritura más normal que técnica, jurídica o algo así. Fíjate que comentas algo bastante interesante, porque esta formación un tanto técnica y formalista que tenemos como abogados
y que se pensaría que es una virtud e incluso una cualidad que nos va a abrir la puerta a poder escribir bien, no pocas veces se convierte en un verdadero obstáculo, ¿no? Y una de las cosas que me ha quedado claro es que el saber redactar no es lo mismo que escribir literatura. Hace algunos ayeres tuve oportunidad de estudiar en la Escuela de Escritores de la SOGEM, de la Sociedad General de Escritores de México, y ese era como que el mantra que todos los días me repetía, ¿no? O sea, el saber a lo mejor expresar una idea, saber redactar, no necesariamente implica el escribir, y más aún escribir literatura. De tal manera que, bueno, pues, mis obras, las dos que hay en mi haber, tienen este intento de verdaderamente rayar en la literatura y no solamente en la buena redacción. Y es un reto, pues, a veces que se puede sortear bien y a veces no tanto, ¿no? Pero justamente lo que he tratado de superar es eso, el no desarrollar una prosa acartonada, formalista, muy a la usanza de un escrito o una promoción jurídica, sino más bien pues llevar a cabo un poco lo que Kerouac hablaba de la escritura automática, donde verdaderamente dejemos que nuestras experiencias, nuestras ideas se emancipen por obra del lenguaje, y sí, evidentemente ya después de ahí darle una pequeña trasquilada, una pequeña revisión, pero bueno, sin duda sí que trato, hay ocasiones en las que se presentan estos formalismos, pero trato de darles la vuelta, porque justo la literatura es una expresión mucho más genuina, una expresión verdaderamente del alma, y no solamente un mecanismo de comunicación que es válido en otros ámbitos, entre ellos el nuestro, ¿no? El jurídico. No, sí, Hugo, sí, y creo que es importante también como escritor esta parte de dejarse, de romper esa barrera que luego estamos creyendo en lo perfecto, de decir, es que este escrito sea perfecto, ya irlo tallereando cuando lo estás escribiendo, y pues realmente pues es un error, ¿no? Porque ahí no estamos dejando que fluya la historia, porque lo que vas a venir a corregir ya no es el fondo, ¿no?, de la historia, sino solo vas a corregir, pues mejor lo voy a decir de otra manera, pero el fondo sigue siendo el mismo, ¿no? Y la historia sigue siendo la misma cuando dejas que la cuentas así como escribes de una forma libre, ¿no? Y ahora, Hugo, me gustaría preguntarte cómo te encuentras con la realización de esta obra de Espera, Nada Espera. ¿Cómo te encuentras con el resultado para posteriormente? O sea, ¿crees que cumpliste tu cometido aquí en esta obra y ahora es un paso siguiente, la siguiente obra que vayas a lanzar, o ya va a ser una temática totalmente diferente? Pues la verdad es que he sido bastante afortunado, dirían por ahí algunos bendecido, porque las dos obras que he escrito al hilo, año con año, que por cierto ese es uno de los retos que me autoimpuse, el estar escribiendo una obra por año, es un reto bastante significativo y espero lograrlo, pero con estos 2 años, o sea, de las 2 obras que llevo ahí escritas y publicadas, pues me ha ido bastante bien. En el caso de Espera, Nada Espera, ha tenido una muy buena recepción, de tal manera que pues eso sin duda me motiva, aunque también debo confesar que me impone una obligación a estar mejorando, porque aún cuando existe todavía una esfera muy pequeña, incipiente de lectores, pues lo que hacen los propios lectores es esperar por lo menos el mismo nivel y en el mejor de los casos uno superior. Así que bueno, Espera, Nada Espera ha tenido un muy buen recibimiento, he recibido bastantes buenas críticas, sobre todo porque pienso que pude satisfacer esa necesidad de bajar tanto como sea posible a ras de suelo muchos filosofemas, muchos constructos que a ratos son un tanto confusos y de difícil acceso para gente que no tiene a lo mejor cierto antecedente en su formación. Y el hecho de haberlo bajado a través de historias, de cuento corto, me ha permitido pues el verdaderamente hacer un clic muy directo con el lector, y eso por boca de muchos de los lectores pues ha sido incluso hasta agradecido, ¿no? Porque no es la típica reflexión dura, densa, que a rato
estableciera un poco ya el ensayo más denso. Entonces ha tenido un buen recibimiento y contigo me coloca en una posición en la que pues, tengo sí o sí que estar ahí trabajando en mi próxima obra, que ya está en un porcentaje ahí considerable y que tiene que ver con una parte, por cierto, ahí jurídica. El siguiente libro que pienso publicar en el 2024 va a ser una antología de aforismos, de contenido jurídico, pero más que nada empírico, o sea, no tanto académico o estrictamente normativo, sino que quiero hablar un poco acerca de mis experiencias que han sido acumuladas a lo largo de una década como litigante. Justamente a mediados de este año, del 2023, mi firma de abogados cumplió 10 años, acta constitutiva data del 2013. Entonces quiero compartir un poco acerca de esta experiencia, pero igual a la manera de unas meditaciones de Marco Aurelio, o a la manera que Baltasar Gracián lo hacía con esas pequeñas enseñanzas para el buen vivir. Estoy basando en hombros de gigantes, ¿no? Pero lo que quiero es esto. De hecho, el libro se va a llamar Comparezco y Expongo, haciendo alusión a esta parte de los proverbios de los escritos, ¿no? Y va de eso, es como experiencias venidas de alguna forma de aforismo que no tanto tienen una medida académica o de enseñanza, sino más bien como de compartir esa experiencia que es un tanto velada, ¿no? Y que nadie expone, pero que todos nos enfrentamos. Entonces, va un poco por ahí. No, pues suena muy bien, porque realmente sí hay como ahí en este mundo jurídico también hay una parte ahí que seguramente hay muchas personas que piensan que es realmente otro mundo, a un mundo al que no les pertenece, un lenguaje también, ¿no? Así como que ya al empezar a leer algún libro que tenga que ver con una temática un poco jurídica, ya es como, no, qué aburrido, pues, ¿por qué? Porque no es tu día a día, pero bajarlo así bueno, ponerlo en un nivel y en un lenguaje, decir, sí, esto porque eso eres, no, también eso habla mucho, porque uno no puede escribir de lo que no es. Entonces, ese es tu día a día, y como bien dices, pues ya 10 años de tu firma, todo pues es transportar esta experiencia, este conocimiento, pero que sea aplicable para muchos otros casos, no necesariamente con personas que se dediquen a litigio o sea, a ciencias jurídicas, ¿no? Y por ejemplo, Hugo, te quería preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Estás aquí en la FIL, estás presentando tu libro aquí en la FIL Guadalajara con nosotros, te agradecemos mucho que estés aquí presente. ¿Y cómo te sientes hoy? Cuéntanos un poquito. Pues la verdad es que me siento bastante contento de formar parte de este maravilloso evento. Lo platicamos un poquito antes de iniciar esto, de cómo es verdaderamente un reto encomiable el abrirse espacio ante una oferta grandísima de obras literarias, muchas de las cuales de suyo ya están posicionadas por el simple hecho de haber sido escritas por un escritor ya anotado de nombre, o por estar respaldadas por estas grandes casas editoriales, ¿no? Entonces es una labor bastante encomiable, pero al mismo tiempo es un reto. Yo creo que es un paso que necesariamente se tiene que dar, so pena pues de quedar ahí en la penumbra, ¿no? De la cual pocas veces uno puede salir. Pues me siento muy contento, y al principio del evento yo agradezco mucho a los que están aquí escuchando y apoyando con su presencia, pero me recordaba mucho justamente el último cuento que forma parte de Espera Nada Espera, que se llama Bienvenido Señor Escritor, y que no puedo decir que es 100% autobiográfico, pero sí tiene un poco ahí de impronta personal, donde hace referencia y todo orbita sobre una presentación de un libro, y bueno, son ahí el mar de emociones que rodea en ocasiones al escritor cuando está justamente en este tipo de eventos. Entonces revivió ese momento y lo asocié de inmediato. Así que bueno, pues estoy bastante contento, y bueno, obviamente que no puedo dejar tampoco pasar la oportunidad para reconocer y al mismo tiempo celebrar la labor que ustedes están realizando constantemente en beneficio de las letras y por supuesto de los escritores mexicanos.
Se lo decía incluso a José Miguel, verdaderamente es algo loable, de tal manera que si acaso por ahí faltan manos, o más bien sería ahí alguna pluma aventurera, sepan que aquí cuentan también con un soldado problema. No, te agradezco mucho, Hugo, de verdad. Y bueno, pues vamos a cerrar esta presentación, entrevista, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Puedes decirnos 2 títulos que te hayan marcado así en tu labor como escritor y un artista musical que más te gusta, que te guste recomendar? Ya con eso cerramos aquí. Siempre es la pregunta riesgosa con la que ha muerto más de un político, ¿no? Que acaba de venir aquí a la FIL Guadalajara. La Biblia ya me la ganaron, de tal manera que ya la puedo mencionar. Es una pregunta bastante complicada, no tanto porque no existan números, sino porque son bastantes las influencias, ¿no? Justamente pensando un poco acerca de lo que iba a venir a decir acá, me venía a la mente una frase de Cioran que decía que no debemos más que hablar de visiones y de sensaciones y nunca de ideas, porque verdaderamente estas nunca son nuestras, nunca nacen del fondo de nosotros, siempre estamos contaminados, nuestro parecer siempre está sesgado, está determinado, de tal manera que por nosotros hablan pues, todo aquello que hemos vivido, experimentado y leído. Entonces, pero bueno, para remontarlo vamos a dejarlo en 3 para aceptar el reto de los autores. Sin duda yo pondría en el tema del cuento y a propósito de que es el género de espera, nada espera, en primer lugar a un cuentista que de manera desafortunada ha sido olvidado, pues muchos ya casi no es leído, no obstante que sus obras siguen siendo reeditadas, y que para mí ha sido pues una influencia no solamente en el fondo, sino en la forma. O sea, su prosa para mí es envidiable, y no solo para mí, sino también fue una gran influencia para otros grandes escritores, entre ellos el propio Charles Bukowski. Me refiero a John Fante, este italoamericano que vivió en los años 30 del siglo pasado en California y que escribió obras que a mí me fascinan, entre ellas la más conocida se espera la Primavera Bandini. Arturo Bandini, de hecho, es su alter ego, que tiene una serie de proezas literarias bastante interesantes. Y otra obra de él que me encanta es La Hermandad de la Uva, que es verdaderamente una historia alrededor de un grupo de borrachines que ya están prácticamente en la última etapa de su vida, y uno de ellos muere en una francachela, y bueno, es una historia bastante interesante. Eso por lo que hace al cuento. En México, y tratándose del ensayo de este centauro de todos los géneros, porque en él caben todos, decía él mismo, sin duda no podría dejar de mencionar a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es, desde mi punto de vista, uno de los más grandes escritores, no solamente mexicanos, sino prácticamente de toda lengua española. No lo digo yo, lo decía el propio Jorge Luis Borges. De hecho, él reconoce expresamente que Borges no hubiera existido sin Alfonso Reyes. En alguna ocasión y cada que puedo, en algunas ocasiones cada que puedo, siempre voy a la campanilla de Alfonsina y en la Ciudad de México, a esta bella biblioteca personal que le pone el propio Alfonso Reyes. Y bueno, al respecto ha habido muchas ediciones de sus ensayos, pero hay una antología ahí bastante buena que yo podría recomendar a propósito del buen Reyes. Y dando un salto diametral al otro lado del mundo, recomendaría la obra, también a veces no han hecho justicia hoy día, una de las incluso son un tanto difíciles de conseguir, toda la obra narrativa del gran Yukio Mishima, que para mí es el escritor japonés más grande, incluso que Kawabata, que ganó el Nobel justo por la muerte de Mishima, porque él se ultimó un par de años antes de que Kawabata ganara el premio Nobel. Y particularmente a mí me fascina Confesiones de una máscara, es una novela de Yukio Mishima donde el personaje principal empieza a enfrentar distintos problemas, sobre todo relativos a su identidad sexual. Es una historia
que además fue adelantada a su tiempo, porque muy bien podría encontrar asidero en estas discusiones que hoy día nos ocupan. Entonces, pues ahí están estos tres autores, pues sin duda es complicado porque estoy dejando de fuera muchos y bueno, no me parece del todo afortunado. Ahora, en cuanto a la expresión musical en lo particular, y por ahí en alguna entrevista yo comentaba que una de las principales, más que principales, una de las primeras formas en las que yo comencé a arrastrar la pluma fue escribiendo canciones de rap. Ahí en época del bachillerato, en el CCH, el Colegio de Ciencias Humanidades de Atenas Capozano, saludos por ahí a todas las bandas que llegan. Empecé a escuchar y obviamente escribir canciones de rap, y bueno, un referente en la música pues, necesariamente hay que ser un rapero, y tendría que ser el buen Sharif, un español que me fascina. El año pasado tuve la oportunidad de ir a verlo a Puebla. Estuvimos intercambiando, le regalé yo, me regaló su obra, y es considerado dentro del ámbito del rap uno de los mejores letristas que hay hoy por hoy, y tiene las letras fascinantes, así que ahí va la recomendación de Sharif y de los 3 libros. Así que pues ya estoy a nada de ser candidato a presidente, yo creo que sí pasé la prueba. No, pues muchas gracias, Hugo. Y pues ahí pues ahora sí, como dices, fue un salto, ¿no? De hablar un poco de rap. Y pues les agradecemos mucho aquí venir a estar aquí presentes a la presentación de Hugo. Hugo, te agradecemos personalmente y esperamos que tu obra siga creciendo y que con nosotros también sepas que siempre tienes un espacio y todo. Vamos a seguir con más entrevistas, todo el día tenemos entrevistas, cada media hora, un autor distinto, un género distinto. Pueden encontrar el título de Hugo, Espera, Nada Espera, está aquí a la venta, aprovechen el último día de la FIL y pues nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias.